Amigos, estamos comenzando en nuestro programa Lo que otros no dicen, la realidad de lo que pasa en Cuba. Y para hablar de Cuba y para hablar de la cúpula gobernante cubana, conozco muchas personas respetadas que hablan de la dictadura cubana, esa cúpula gobernante. Pero para hablar de la cúpula gobernante cubana tenemos que saber cuál es la dinámica realmente del gobierno cubano y de la dictadura cubana. Se ha desatado en los últimos tiempos una ofensiva por parte del gobierno hacia la iniciativa privada. Dígase Paladares, los taxistas, diferentes negocios que ahora el gobierno está haciéndole una ofensiva. Recuerden, Fidel Castro siempre dijo que en Cuba no podía haber rico. Díaz-Canel lo acaba de confirmar hace unos meses, que en Cuba el pueblo decidió que no hubiesen ricos. Pero bueno, vamos a hablar de la realidad de Cuba. ¿Qué es Cuba? Cuba es una empresa familiar de la familia Castro. Esta empresa familiar, hace muchos años, Fidel Castro la organizó y la organizó muy bien. Es una empresa que trae muchos dividendos a esta familia en el poder. Esta familia en el poder que lleva muchos años. Ahora se repartieron la finca los dos hermanos y se han repartido esa finca como una finca privada de ellos dos. Cuando triunfa la revolución, en el proceso revolucionario cubano, Fidel Castro elimina todo lo que tiene que ver con la iniciativa privada. En el 1965 cerraron los últimos negocios privados en Cuba y el Estado asumió todo, desde una barbería hasta la bodega, un mecánico de carro, todo lo asumió el gobierno por su control. Esto trajo como consecuencia carencias dentro de la población y empobrecimiento en la población cubana. El pueblo se fue poniendo más pobre. Ahora, cuando pasan los años ya 70, a finales de los 70, Fidel Castro se da cuenta que le hace falta muchos dólares todavía. Estaba la Unión Soviética inyectándole, pero él quería los dólares de esos cubanos americanos que se marcharon hacia el exterior, hacia los Estados Unidos. Y en el 1979 empieza la primera visita de migrantes cubanos hacia Cuba. Ahora, estos migrantes que estaban ahí, para eso se preparó el Hotel Tritón y a todos los hospedaban en el Hotel Tritón. No podían ir a casa de sus familiares, había un control. Ya para eso había una corporación, que era una corporación como una fachada civil, pero era militar, que es la Corporación CIME. Corporación CIME ahora era la encargada de atender a todas estas personas cubanos americanos que llegaban a Cuba en el 1979. Esta corporación estaba bajo la sombra del Consejo de Estado. Fue una corporación que empezó así y después se fue convirtiendo en un conglomerado económico. Quiere decir que era el conglomerado económico más grande del país. Ya sobre los años 80 contaba con el BFI, el Banco Financiero Internacional. Este Banco Financiero Internacional, cuando aquella época lo manejaba el señor Emilio Aragonés, y la corporación CIME la empezó a manejar. ¿Ven cómo? Se crea dentro de ese grupo, se crea lo que es el grupo MC, moneda convertible, atendido por un coronel que era el coronel Tony de la Guardia. Tony de la Guardia crea el grupo MC, este grupo para recaudar divisas, para burlar el embargo económico o bloqueo, como le dicen los en Cuba. Bajo esta corporación empiezan a existir una élite. Esa élite empieza a crecer por encima del pueblo cubano. Ya eran todos oficiales del MININ, tenientes coroneles, generales, que manejaban la corporación CIME, viajan al exterior, abriendo cuentas en Panamá, viajando a diferentes países del mundo. Y ellos abren ahora la primera tienda, que era la tienda Maicí, que está en Infanta. Y esto estaba bajo la sombra de la corporación CIME también. Se abre lo que es el oro y la plata. El oro y la plata en Cuba se abre bajo la sombra de la corporación CIME. Y ahora todas estas personas que tenían oro y plata por un carro soviético o por un poco de dólares, chavito, cambiaban todo el oro y Fidel fue recaudando todo el oro
que había en el país. Algunas personas dieron mucho oro y con esto Fidel se fue haciendo de todo el oro y la plata del país. Se le decía la Casa del Oro y la Plata, que estaba ahí en Miramar, muy cerca de ahí en Tercera, cerca de lo que es el edificio Sierra Maestra, que es el edificio donde está la Corporación CIME. Ahora, dentro del Ministerio del Interior se crea este grupo élite y hay recelo dentro de las Fuerzas Armadas cubanas. Las Fuerzas Armadas cubanas, tenientes coroneles y algunos generales no tenían el estilo de vida o el estándar de vida que tenían estos coroneles y estos generales del Ministerio del Interior. Y se crea un gran recelo. Para eso, Raúl Castro habla con Fidel y se crea la empresa Gaviota con el grupo Gaesa. Pero antes del grupo Gaesa era el grupo empresarial de las Fuerzas Armadas, bajo la dirección del general de división Julio Casas Regueiro. Ya se estaba preparando unos cursos a la industria civil militar de las Fuerzas Armadas, la industria civil. Estos cursos tenían la certificación ISO 9000. Se estaba preparando un grupo de gerentes y personal civil y militar de las Fuerzas Armadas para ocupar los cargos posteriores a lo que iba a ser la visión de lo que quería ya este grupo de las Fuerzas Armadas, ir más allá de lo que tenía. Pero entre este grupo empresarial de las Fuerzas Armadas sale un joven con una visión diferente, un joven con una ambición mucho más que estos ya hombres que llevaban muchos años en el poder. Pero este joven sale del entorno de Raúl Castro. ¿Quién es este joven? Es el general López Calleja, esposo de una de las hijas de Raúl Castro, Débora Castro Espín. Es el padre del Raúl Guillermo, que es el que atiende la escorta de Raúl Castro, de su abuelo. Este grupo Gaesa o grupo empresarial empieza a crear su primera empresa para divisa y empieza los primeros hoteles Gaviotas en Varadero. Cubanacán, Gran Caribe, por el Ministerio del Turismo, pero Cubanacán estaba bajo la sombra del Consejo de Estado y dirigido por un señor de origen libanés, que es el señor Abraham Masique, que es el actual jefe, el intocable Abraham Masique, que es el que atiende la corporación o la empresa Palco de Palacio de las Convenciones, el Club Habana, los restaurantes, Pavespo, todo esto lo atiende el señor Abraham Masique, bajo la sombra del Consejo de Estado. Todas estas empresas que están bajo el Consejo de Estado ahora y el Banco Financiero Internacional, que solamente tenía acceso a ese banco por órdenes de Fidel Castro, Bencomo o Emilio Aragonés, pero Fidel era el que disponía de esas cuentas de los miles de dólares que entraban a ese banco. Ahí había algo extraño, porque la corporación CIME y la corporación Cubanacán estaban fuera de los controles del Banco Nacional de Cuba, de los controles gubernamentales cubanos y del presupuesto cubano. Esto estaba en manos de Fidel Castro y lo manejaba Fidel Castro directamente. Entonces ya el grupo Gaviota empieza con sus primeros hoteles en Villa Cuba, en Varadero, y el joven López Calleja, con estudios de economía de mercado, de economía capitalista, con una ambición mucho más grande, empieza a crear ahora la primera zona franca en el Guajay, que se llama la zona franca de la parte Gaviota, Almacenes Universales, donde todo lo que iba a entrar por ahí no tenía el control de la aduana, sino iba a tener un control directamente, iban a ser productos zona franca, como un libre comercio, iban a entrar ahí, y lo puso muy cerca del aeropuerto, la primera zona franca. Ya la corporación Gaviota empieza a ir subiendo, y él, con otra visión mucho más que estas personas, la corporación CIME, que era un poco elitista, la corporación CIME crea una red de tiendas a lo ancho y largo del país que se llaman las tiendas panamericanas. Las tiendas panamericanas eran tiendas donde ya el cubano, había un acceso más del cubano a la divisa, y se abrió en casi cada municipio del país, en los municipios cabeceras del país, se abrieron las tiendas panamericanas en Cuba. Todo esto bajo la sombra de Bencomo, de la corporación CIME, que tenía almacenes de Berroa, zona franca, tenía un conglomerado, naviera, tenía todo. Ahora ya las Fuerzas Armadas no querían quedarse atrás, y ya ahora
este señor López Calleja, con esa visión diferente, empieza a abrir las primeras tiendas recaudadoras de divisas y las lleva a los barrios. Ahora él amplía la visión del grupo Gaviota y empieza y pone las tiendas al barrio y las lleva a los barrios directamente. Va ampliándose la visión del grupo Gaviota y empieza a ser una competencia real para la corporación CIME y Cubalse. ¿Qué tenía CIME también? CIME tenía lo que es Cupé, que son las gasolineras Cupé. Cubalse tenía Oro Negro, la gasolinera Oro Negro y la importación de autos, porque ahora se viene a empezar a dar autos por cartas del Consejo de Ministros a diferentes personalidades de Cuba, artistas, algunos deportistas, con una carta que se firmaba en el Consejo de Ministros, donde ahí hubo una gran estela de corrupción con ese método de asignaciones de carro. Ya venía muy tranquilo y muy callado, subterráneo, el grupo Gaviota y el señor López Calleja. Empezaron los conflictos con el general Julio Casa Regueiro. El general Julio Casa Regueiro le da un infarto y automáticamente el grupo Gaesa lo agarra el señor López Calleja. Y hoy vemos todo lo que tiene el grupo Gaviota, este grupo Gaesa, el conglomerado Gaesa. El conglomerado Gaesa, cuando empieza a caer enfermo Fidel Castro, ya va perdiendo poder físico Fidel y mental Fidel Castro. Este señor va por las empresas estas que eran competencia para él, Corporación CIME, Cubalse, y él toma Cubalse y sustituye o defenestra por orden de Raúl Castro, que pasa a ser el nuevo presidente del Consejo de Estado, defenestra al señor Bencomo, que llevaba más de 20 años en la Corporación CIME, que tenía bajo su tutela también el BFI, el Banco Financiero Internacional, y todas esas cuentas pasan ahora a manejarla Raúl Castro directamente, fuera de los controles gubernamentales y fuera del Banco Nacional de Cuba, fuera de todo. Él ahora, Raúl Castro le da la orden a su yerno que agarre todas estas empresas. Y el grupo empresarial Gaesa empieza a ir creciendo. Le faltaba una empresa a este señor por ocupar. Una empresa muy importante que generaba millones de dólares, que era el grupo Abaguanés. El grupo Abaguanés, manejado por el historiador de la ciudad, Eusebio Lear, tenía esta empresa que tenía ahora también navieras, tenía hoteles, restaurantes, tenía taxis. López Calleja ya estaba hablando con algunos inversionistas europeos para invertir en La Habana. Y era necesario tener el control de esta empresa, que por órdenes de Fidel Castro, Eusebio Lear agarra unos cuantos millones que se le da del presupuesto nacional para el rescate de La Habana y dinero de la UNESCO. Y con esto Eusebio crea esta empresa y no le rendía cuenta a nadie. Eusebio Lear no le rendía cuenta ni al presidente del Poder Popular de La Habana, ni de La Habana Vieja, ni al presidente, ni al primer secretario del partido, ni del municipio, ni de la provincia. Solamente recibía órdenes de Fidel el Castro. Todo esto también con algunas estelas de corrupción. Ya Fidel ya está cayendo en los últimos momentos de su vida, y López Calleja toma el grupo Abaguanés. Y cuando toma el grupo Abaguanés, pone a la nieta del general Ulises Rosales del Toro frente a este gran conglomerado. Y empiezan ahora los grandes hoteles a ir surgiendo en La Habana Vieja, en el casco histórico, y ahora se está construyendo con inversión mixta el hotel más grande de Cuba, que va a estar ahí en 23. Es un hotel como de 30 o 40 pisos, ahí en 23. Una ciudad que se cae, la está llenando de hoteles de lujo, porque estos hoteles no van a ser ya ni para el cubano de los Estados Unidos, va a ser directamente para un turismo ya más clasificado, con mucho más potencial de dinero, que es el turismo norteamericano, que le están apostando a eso, al turismo canadiense, al turismo europeo, italiano, los rusos, que manejan buen dinero, los ingleses. Ahora,
Este señor López Calleja se da cuenta de algo, que la iniciativa privada en Cuba estaba prosperando mucho, las rentas de apartamentos, rentas de hoteles, estaba prosperando mucho y era una gran competencia para su empresa. Y es donde empieza una ofensiva contra la iniciativa privada en Cuba o los intraemprendedores en Cuba, que le empieza a hacer este señor, por órdenes de este señor, el gobierno de La Habana empieza a hacer una batida a los negocios privados. Y negocios también de algunos hijos de personas incondicionales a Raúl Castro, como el hijo de Furri, que tenía una paladar, Abelardo Colomés Ibarra, el primer general del Cuerpo de Ejército de Cuba, cae en desgracia, y ahora van contra la paladar del hijo mayor de él y la cierran. Se empiezan a investigar a hijos de algunos funcionarios del gobierno, por órdenes ahora también de Alejandro Castro Espín, y estos hijos de algunos funcionarios del gobierno que tenían empresas privadas, paladares, negocios privados, empiezan a recibir una ofensiva y una vigilancia de los aparatos de policíacos del país, porque no los querían realmente, por los grandes servicios que daban ellos, por la calidad que ellos tenían. Eso para la dictadura y para la empresa conglomerado Gaesa, dueño de todas estas empresas, no les cuadraba, porque ahora se iba a ir más allá también. Iban a ir la infraestructura extrahotelera fuera de La Habana Vieja, restaurantes que iban a ser parte de este grupo, y por lo ende hay que darle una ofensiva a estos negocios privados. Entraron en eso también los boteros. ¿Quiénes son los boteros? Los taxistas que tienen carro, las personas que tienen carro en los años 50, que ahora se están boteando en La Habana. Y le están haciendo una competencia desleal por parte de las autoridades, porque ahora ellos han invertido, las autoridades, en una serie de microbús chiquitos, guaguitas chiquitas, con aires acondicionados, para llevar y sacar a los pasajeros de la periferia de La Habana y traerlo lo que es al centro de La Habana, al Vedado, que es donde más movimiento hay de personas a ese lugar de La Habana. Hay disgusto por el pueblo, hay disgusto por los boteros, por la iniciativa privada. Los boteros pueden crear un caos bien grande en el país si ellos deciden parar a La Habana. La pueden parar. Claro que la pueden parar porque tienen los carros. Pero corren el riesgo de perder hasta esos carros y de que decomisen los carros. Por eso es importante conocer la dinámica de la dinámica de Cuba. Y muchos dicen que Díaz-Canel es el que manda. Miren, fíjense, a la visita que hizo Díaz-Canel aquí a los Estados Unidos, vino el general López Calleja. El general López Calleja vino bajo la sombra en esta delegación para dejarles entender bien a López Calleja, a Díaz-Canel, quiénes son los que mandan en Cuba. Y el que manda en Cuba es el que tiene el dinero. Los capitales van a hablar con el que tiene el dinero. Y Díaz-Canel es un muñeco de esta familia que hoy ostenta el poder en Cuba, que son realmente los que mandan en Cuba. Porque hay que conocer la dinámica en Cuba. Las personas dicen ahora que si escuché un artículo que si Alejandro Castro Espín está tronado. Alejandro Castro Espín no está tronado. Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro, el coronel Alejandro Castro Espín, es el elegido por la familia. Es el elegido para el control del país. Y él está bajo la sombra de todos estos controles gubernamentales. Un hombre que fue a Angola, un hombre dentro de toda la familia fue el único que fue a la guerra en África, se ha preparado, es un tipo que es inteligente, es un tipo que en uno de los últimos artículos que hay por ahí estuvo hablando con los servicios de inteligencia norteamericanos o con aquel jefe de Obama de los servicios de inteligencia. Fue el hombre, el encargado de las conversaciones secretas por encima del ministro de Relaciones Exteriores. Fue el que llevó las relaciones secretas entre el gobierno de Obama y la dictadura cubana. Fue uno de los artífices de abrir estas relaciones. Y hoy se han descubierto muchas más cosas de esas conversaciones. Entonces el poder lo tiene la familia Castro. Es una empresa. Cuba es una empresa que le pertenece a una familia. Y esa familia son los que hoy ostentan el poder en Cuba, político y económico, con un grupo de militares, porque el control lo tienen los militares cubanos, son los que tienen la jefatura de las grandes empresas. ¿Se le parece eso a algo que un país es comunista? Claro.
ellos se repartieron muy bien el país, de una forma muy inteligente. Y esta empresa tiene unos millones de empleados fuera de Cuba, que somos una cantidad de migrados que mandamos mensualmente remesas familiares y visitamos a Cuba y visitamos ahora sus instalaciones turísticas, como dije en el capítulo anterior. Esto es una empresa que no le rinde fruto al país, pero sí le rinde fruto a una familia que ostenta el desgobierno por más de 60, ahorita ya 60 años. Entonces, tenemos que estar claros cómo es la dinámica de esta dictadura, cómo se mueve esta dictadura. Cómo el rey, que él es general, que está bajo la sombra o está bajo la cortina, atrás de la cortina, dirigiendo los hilos del poder. Y dirigiendo a Díaz-Canel todo lo que tiene que hacer Díaz-Canel, lo que diga ese hombre, el general, lo que diga el buró político y lo que digan los militares cubanos, que son realmente los que tienen el control gubernamental en Cuba. Entonces, esto es, ya me pueden seguir por YouTube, en mi canal, amigos, en lo que otros no dicen. Hoy es el capítulo la dinámica de la dictadura, la dinámica del gobierno cubano. Síganme porque estamos hablando de la actualidad cubana, lo que está pasando. Ahora hay una ofensiva del presidente de Brasil, Bolsonaro, contra los médicos cubanos, que ya lo cerró, porque estos médicos cubanos eran una mano de obra barata para el castrismo, pero reportaban millones de dólares al castrismo. Esto lo sabían también los médicos cubanos y esto lo sabe también el pueblo cubano. Cuba es una empresa muy rentable para un grupito, que son los que hoy ostentan el poder en Cuba. Esto es lo que otros no dicen. Así que, muchachos, síganme en mi canal, denme like y suscríbase al canal, lo que otros no dicen. Vamos a ir hablando de la política latinoamericana, realmente lo que pasa en Cuba, la ofensiva del socialismo del siglo XXI, donde hoy el socialismo del siglo XXI llegó al país de México y se va a plantar en México con el gobierno de izquierda de López Obrador, o el disimulador López Obrador, que acaba de llegar al poder. El 1 de diciembre agarra el poder. La correlación de fuerza está fuerte. Brasil, el gigante Brasil, está con la derecha, el gigante México está con la izquierda. Esta izquierda mexicana es el salvavidas para Maduro y para Cuba. Cuba hoy se la juega todo con México también, en negocios fructíferos para la dictadura cubana. Así que vamos a ver qué pasa realmente con la patria, qué pasa en los últimos tiempos y qué va a pasar después del 1 de diciembre en México, que hay que estar muy atento en México porque ya México perdió su frontera sur. Ya México perdió su frontera sur, el socialismo quiere desestabilizar a la democracia más antigua del continente, que era México, y llegar a los Estados Unidos y hacer un caos en la frontera norte de México, donde hay problemas reales de todas esas ciudades, tienen grandes problemas económicos. Hoy está sentada una gran cantidad de migrantes allí que van a tener muchos problemas, que vienen buscando un sueño, vienen buscando una mejora. Todos esos migrantes, hay que darle alguna solución. No sé quién se la va a dar, pero la dinámica se está poniendo muy buena y los análisis hay que hacerlos muy profundos de lo que está pasando hoy en el continente y en el mundo. Así que los dejo y los invito a que se suscriban al canal, lo que otros nos dicen, un proyecto renovado, un proyecto nuevo con un grupo de jóvenes que están trabajando con nosotros, jóvenes cubanos, cubanos americanos. Así que los queremos mucho, amigos, y buenas noches. Y nos vemos para el próximo capítulo, de lo que otros nos dicen. Así que gracias por acompañarnos por Facebook Live. Entonces, por Facebook Live, recuerden, y también vamos a ir por YouTube, por el canal de YouTube. Gracias, buenas noches, que Dios lo bendiga a todos y Dios bendiga a Cuba. Cuba será libre. Gracias. Gracias, amigos de Facebook Live. Ya nos vamos a ir retirándonos.